Buenas tardes, amadísimo reflejo. Estamos aquí en Somos Live, desde la luz de tu conciencia. Víctor Barreda, Reina Amaya, con la alegría de siempre de estar aquí contigo y compartir un tema muy interesante, Víctor. Así es. Pues ahorita el tema no lo vas a decir tú, pero quiero darles la bienvenida de este gran descanso, de esta semana que muchos todavía siguen tomando sus vacaciones, porque los niños ya no regresan. Pero bueno, los saludamos con el entusiasmo de siempre. Oh, sí, entusiasmo. Y vamos a hablar del poderoso tema de la palabra. Sí, el valor de la palabra como valor y bueno, y cómo utilizamos las palabras, Víctor, que eso es algo también muy importante. Yo soy muy picky, como dicen por ahí, o puntillosa con el uso de las palabras. Bueno, a mí el conocerte me ha hecho ser también picky porque sé que enseguida vas a un diccionario y creo que es lo correcto. Fíjate que no encontré cuántas palabras tiene el Quijote de la Mancha, o sea, cuántas palabras existen, pero que el Quijote de la Mancha ocupa un gran porcentaje de ese número de palabras. Es la escritura que más palabras distintas ocupa en un solo, digamos, volumen, el Quijote de la Mancha. Es un dato de Wikipedia, pero lo interesante es que el común de las personas ocupamos un promedio de 3,000 palabras. Pero la situación es que cada vez se ocupan menos y hay un promedio, porque ya es que los estadounidenses amadísimos siempre hacen estadísticas de todo, se están ocupando un promedio de 300 palabras. Entonces, pues digo, qué sencillo es hablar en otro idioma si se ocupan 300 palabras, ¿no? Sí, y más allá de esto, que es un dato muy interesante, yo a lo que quiero enfocarme es a cómo utilizamos las palabras, independientemente de la cantidad. De leer, por supuesto, es lo que permite que una persona pueda tener un vocabulario mucho más amplio. Y no diga leer. Y no diga leer, ni diga pero Benítez o te fuiste o Benítez, que ya las están aprobando y por favor no lo hagan. Pero a lo que yo voy es que yo quiero darle las dos connotaciones que tiene la palabra como valor. Sí. Muy bien, tenemos una linda hora. Una linda hora. Y lo que son las palabras, el poderoso mensaje que cada palabra encierra, y como yo siempre lo he dicho, las palabras se explican a sí mismas. ¿Y cómo me siento yo, por ejemplo, con el uso de ciertas palabras? Porque algo que yo hablo mucho es que cada palabra tiene un significado. Las palabras son símbolos y cada persona le da un significado quizás diferente a una misma palabra. ¿Cuál es el significado que yo le doy? Y ese es el significado que está grabado en mi lindo subconsciente y es el que aflora y actúa en automático, aunque yo conscientemente diga, ahora estoy usando la palabra de esta forma. Pues ahora la estoy usando de tal manera. Y aquí hablaría yo, a reserva de seguir platicando de lo que tú estás diciendo, de la palabra tolerancia, Víctor. Ay, esa es de las palabras preferidas. Yo iba a decir madre. Madre solo hay una y Carolina dice gracias a Dios. Pero te metiste con tolerancia. Sí, pero bueno, regresemos un poquito porque ahorita entramos a la tolerancia y a si valió madre o vale. No. ¿Qué? Víctor, estamos al aire. Perdón, es el valor de las palabras. A ver, estamos hablando de lo que es la palabra como en sí, como un valor. Y yo quiero traer a este programa el maravilloso libro de los 4 acuerdos. Claro, en la mañana estuve pensando mucho en eso. Y me la telepateaste, querida. Sí, Fíjense qué bonita palabra, telepatear. Sí, es inventar. Telepatear. Se explican a sí mismas. Sí, pero no quiero patearte, al contrario, te quiero mucho. Muchas gracias, Reina, yo también. Pura tele. Y me divierte mucho que hagamos esto. Fíjate que yo también añoro estas intervenciones sin invitados, en el sentido de que podemos abordar temas como este. La palabra habla en los 4 acuerdos del maravilloso maestro Miguel Ruiz. Sí. Nos dice que hay que ser impecables con tus palabras. Ajá. Y eso hace eco a lo que tú estás mencionando, que eres piquis con la situación de utilizar ciertas palabras, y sé que lo piquis se refiere a que es muy meticulosa
y que además cuidadosa de que se pueda interpretar el mensaje que se está mandando, pero también de la forma en que está escrita, porque muchas... Ah, claro, sí, la ortografía. Fíjate que te voy a decir la ortografía, bendita ortografía, ¿no? Porque yo andaba buscando una palabra que significara, no me voy a ir de vacaciones porque vamos a regresar al tema, que significara algo importante para Xochimilco, ya ves que ando con las cuestiones de reconstrucción allá. Claro. Y encontré una palabra manejando, me llegó así el mensaje, porque siempre cuando está uno con la antena parada... ¿Por WhatsApp? Me llegó vía Wi-Fi. Por Wi-Fi. Por Wi-Fi me llegó. Y ya se me olvidó cuál es la palabra. No, y la palabra... Mira arriba y a la izquierda. Arriba y a la izquierda, y recuerdo. La palabra es mexicaneidad. Estaba yo buscando algo que pudiera ser rimbombante e importante para Xochimilco, y qué mejor que la palabra mexicaneidad. Yo la tenía mal registrada porque yo decía mexicanidad, esa es otra cosa. Porque mexicanidad no me decía lo que yo quería que fuera poderoso como mexicaneidad. ¿Y cuál es la diferencia entre mexicanidad y mexicaneidad? Mexicanidad que pertenece a México, mexicaneidad que es la belleza de México. ¡Wow! Sí, porque además dice deidad. Deidad. Entonces, por eso te decía yo, las palabras se explican solas. Y si no, pues podemos entrarle como Jack el Destripador. Nos vamos por partes. Sí. Y entramos de lleno, primero al análisis de palabras y luego al valor de la palabra. ¿Te parece bien? Claro, sí, me Porque parece como muy coaches, me voy a atrever a hablar en plural por Reina y por mí. Sabemos que lo único que tenemos para crear en nuestra vida es nuestra palabra. Y que es una expresión justo de lo que pienso y de lo que siento. Así es. Es más, eres tú. Tu palabra eres tú. Sin la palabra, híjoles, ¿qué podríamos haber hecho? Pues hablar por señas, la lengua de señas, aprender lengua de señas. Lengua de señas. Pero de todas maneras, esa símbolos. Lengua de señas se desprende de los símbolos de las palabras. Muy bien, pero vayamos de lleno para ir entrando en tema. Y se nos olvidó ponernos de acuerdo, pero yo creo que nos vamos con los 40 minutos de refil. Sí. Y solo un receso para que tengamos el tiempo sin cortes. Sí, me parece muy bien. Entonces vamos a revisar la palabra tolerancia. Te iba a decir honestidad. Es que están en el mismo cajón, honestidad y tolerancia. Più o menos. En el cajón de análisis. De análisis. Sí. Entonces vamos con tolerancia. ¿Cuál es el tema con la tolerancia? La palabra tolerancia. Bueno, tolerancia es una palabra, es un símbolo. Yo siempre cuando alguien habla de que es tolerante, por ejemplo, en los cursos con los adolescentes hablamos mucho acerca de valores. Y algunos mencionan cualidades. Y como cualidad o valor ellos pueden decir que la tolerancia está ahí. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué significa exactamente para ti tolerancia? Porque a mí lo que me interesa es el significado que tú le das, no el que le doy yo. Si tolerancia para ti significa aceptar, está perfecto. Es una palabra y yo no tengo problema alguno con eso. Sin embargo, si la tolerancia para ti, igual que para mí, es soportar y aguantar, no es un valor. Ahí está la aceptación. Porque marco también, bienestar, malestar. ¿Qué te produce la tolerancia? Cuando tú toleras, ya después de que dicen, no, es que la tolerancia es aceptar que las personas pueden pensar de una forma diferente. Y yo pregunto, bueno, ¿bienestar o malestar? ¿Dónde te colocas? Si me dicen malestar, por ahí entro y digo, lo que sucede es que el significado que tiene grabado tu subconsciente relaciona tolerancia con eso, soportar y aguantar, que es algo con lo que no estoy de acuerdo y que me causa malestar, porque la aceptación no tiene que ver con que yo diga sí, me gusta y quiero más de lo mismo. Sin embargo, es decir, bueno, así es allá y yo acá y todo es perfecto. Pues me dejas mudo, no tengo nada más que agregar porque estoy totalmente de acuerdo. Y luego resulta que se maneja en los medios de comunicación la tolerancia como un valor. Sí. Pero yo creo que se refiere al principio básico de la tolerancia y habría que irnos a ese diccionario maravilloso de la lengua española, donde tiene esa aceptación como valor y que los valores vienen poniendo a las palabras como en un piso más VIP.
Cuando la palabra no nada más es una palabra, sino además es un valor, tiene muchas aseveraciones y tiene mucho que ver con nuestra manera de interpretar. Esa es el punto que yo creo que debemos de corregir ortográficamente en nuestra mente. ¿Qué significados le damos? Porque acuérdate que una palabra, como el ejemplo que yo estaba dando de madre, Solo hay una. ¿cuántos significados? Madre, que no hay ninguna. Ajá. O sea, fíjate, que solo hay una o que no hay ninguna. Uh-huh. O que valió. Sí, también, Sí, bueno, los mexicanos... O es a toda. O, por ejemplo, en Cuba decir que está de madre quiere decir que está muy complicado. No, chico, esto está de madre, viejo. Todas las aseveraciones, así se dice, o significados. Significados. Que puede tener el uso de una palabra, pero también en el modo en que se utiliza, que era lo que tú mencionabas al inicio del programa. Es la manera en que nosotros las colocamos y también la entonación que le damos. Bueno, eso también ya es todo un tema. Es todo un tema. Eso nos metería en la dificultad tan grande que existe cuando las personas se comunican por WhatsApp. Y una misma frase puede tener diferentes significados. Pero no tiene puntos, no tiene comas. No. Hagamos un paréntesis. Uh-huh. Sí, es más, sí. Corchetes. Ajá. Señores, cuando las personas mandan mensajes, a veces le faltan paréntesis, faltan comas, faltan puntos. Y a veces puede ser muy deprisa. Entonces no hay que interpretar tan literal lo que dice ese mensaje. Además no hay entonaciones, Víctor, que eso es lo más complicado. No es lo mismo que yo diga, ¿de veras? A que diga, de veras. Sí. No hay entonación, no hay que interpretar. El WhatsApp solo es una herramienta para mejor cuando te llegue un mensaje de hoy terminamos, ya no quiero seguir andando contigo. Y una carita feliz. Mejor no lo borres, comunícate con esa persona. A lo mejor deja pasar un día o dos y ya después te comunicas. Porque cuántos malos entendidos ha tenido la comunicación por los WhatsApp. Sí, la relación ha terminado. 2 días después tú le hablas por teléfono y le dices, oye, recibí un mensaje que creo que me mandaste por error. Sí. Y ya se resolvió el problema. Y a lo mejor se refería a una relación de nombres que te había mandado por internet. No, pero no hay entonación, no tiene estilo y además es muy pequeño el espacio para poder estar. ¿Qué tan importante es lo de darle valor a las palabras? Y me gustaría mucho ir como jalando el tema de lo que es el valor de la palabra en sí. De nuestra palabra, de la aseveración que es el valor de la palabra de un ser humano, que es con lo que tenemos para nosotros crear y también al mismo tiempo destruir. ¿Sí? Ahí te va. Yo entiendo que de repente ya sabía que iba a ser ese ejemplo. Pero qué importantes son la serie de palabras que dice, los declaro marido y mujer. Fíjate, como y hasta que la muerte los separe. Y ella le agregó ese nada. Sí, ahora... No es lo mismo que lo diga yo platicando, caminando en la calle, a que te lo diga un sacerdote frente al altar, ¿sí? Y tú vestido de blanca y yo vestido de negro y nos case, porque eso significa que estamos haciendo un compromiso, ¿sí? Y eso se hace frente al público y crea poder. O sea, qué poder. Ahora, imagínate las palabras, le declaro la guerra a Siria. Bueno, a lo mejor dicho por mí no es tan poderoso, cancelado. Pero dicho por Donald Trump. Cancelado también. Bueno, pues que ya le pare, ¿no? O sea, que ya le pare. Y Francia también. Eso ya sería son temas que debemos de traer. Siria, por ejemplo, la palabra Siria. ¿Cuál es el significado? Te lo dejo de tarea. ¿Cuál es el significado de la palabra Siria? ¿Sí? Porque las palabras tienen significado. Siria es el nombre de mi vecina. Pero también es un país. Y ahorita, ahorita cuando pensé en Siria, pensé en Haití, en situaciones como de problema, ¿no? Sí, pero bueno. No nos metamos ahorita en eso. Vibración y luz para Siria y vibración y luz para Haití. Sigamos entonces con el valor de la palabra. ¿Qué opinas? Sí, desde luego, mi palabra está manifestando quién soy. Y la primera con la que requiero ser confiable es conmigo misma. Quiere decir, cuando yo me doy mi palabra de algo, es conveniente que yo la cumpla, para que yo sea confiable hacia adentro y también pueda ser confiable hacia afuera. Bueno, pues ahí sigues con los acuerdos, ¿no?, que hacemos con nosotros mismos. Y fíjate que eso es
va muy ligado al valor de nuestra palabra, los acuerdos que hacemos con nosotros mismos, y tiene mucho que ver la manera en que nos expresamos. Curiosamente, jugando aquí hablé de la palabra madre y vemos cómo puede tener diferentes aseveraciones, pero siempre con el cuidado de... ¿Tú crees que existen malas palabras? Eso es a lo que quiero ir con el tema. No existen malas palabras. Finalmente todas tienen letras. Igual es el significado que se le da a esas palabras lo que las convierten malas, o como dicen por ahí también, altisonantes. Altisonantes. Son tan poderosas, y de hecho quiero ir a un poquito rascar el tema de altisonantes, porque las palabras altisonantes explican exactamente lo que requieren explicar. O sea, no hay otra palabra que sustituya eso. Y además son palabras que tienen diferentes significados. Me voy a atrever a decir la palabra pendejo. ¿Sí? ¿Tú sabes qué es un pendejo? Es como un filamento. Sí, más o menos. Es algo así como... Ajá. Algo que le cuelga algo. O sea, cuando te cuelga un hilacho, ese es un pendejo. Es una pendejada que cuelga. Y fíjense lo importante que se le ha dado decirle a una persona esa palabra, tiene una confrontación de inmediato, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con la forma en que cada persona interpreta las palabras, que es lo que tú estás diciendo. Porque si yo le digo eso a un chino, a lo mejor para el chino no significa nada. O si se lo dices a alguien que leyó los 4 acuerdos y no se toma nada personal, dice, está bien, tú también. No, porque el tú también tampoco, o no sé, porque sería como, a ver, ahí te va. No, nada, es como si alguien me dice esa palabra y yo me quedo... A mí me gritan tonta con mucha frecuencia y quizás algo más arriba cuando atravieso la calle en el momento en que vienen los coches, porque ese es mi deporte favorito. Ok. Y no me causa ninguna emoción. Bueno, pero entrando en la idea, por ejemplo, esas palabras que se llegan a decir con la intención de ofender a alguien, mucho tiene que ver con lo que la persona interpreta de eso. Claro. Porque si tú estás en tu centro, si tú estás en lo tuyo, la otra persona puede mencionar todas las palabras del mundo y tú no tienes ni por qué reaccionar, ni tienes por qué contestarle en el mismo tono. Muchas veces la forma más sabia es entender sin volvernos sordos, porque no es la idea de que vayamos por ahí, por la calle sin escuchar a nadie, pero sí estar atentos a que no nos debe de afectar lo que el entorno en un momento dado se van mencionando. Yo de hecho he notado ahora cuando llego a ver televisión, porque casi ya no veo, como en los programas comunes ya se ocupan todo tipo de palabras y a veces con una muy mala sintaxis. Ahora que estuve estudiando francés, me pude dar cuenta cómo hablamos con tanta falta de ortografía el español en México, porque los franceses tienen muy bien estructurado pues lo que era una oración, ¿no? Y las partes de la oración, lo recordarás, era sujeto, verbo y predicado. Oh, sí. Y era la manera en que se podía comunicar algo, pero hoy en día ya se cambia el predicado al verbo, el verbo al sujeto y se habla al revés, y de alguna otra forma hay un desorden en todo eso. Es cuestión también de modas y de desórdenes, que todo esto tiene mucho que ver con la tecnología, donde cada vez hay menos ¿cómo se dice? Interés, podríamos decirlo, por el común de las personas de consultar el significado de las palabras. Yo creo que si en este programa logramos sembrar la semilla, ¿sí? Para que algunas personas se vayan a buscar los significados de palabras que en un momento dado no entienden. A mí me parece muy atractivo el curso de milagros, cuando veo que también tiene palabras muy interesantes, que no se llegan a comprender del todo en primera lectura. Claro, al leer el párrafo puedes darte una idea de qué te está tratando de decir. Sin embargo, también se le puede perder el sentido a ese párrafo si hay una palabra que no entiendo. Y lo mejor es lo que tú haces, y que yo siempre lo he admirado en ti, que vas y entonces cuando lees el significado, porque hay varios significados, pero se lo aplicas al párrafo, el correcto significado, ese mensaje obtiene poder. Entonces es el poder de la palabra. Claro.
Y también a mí me gustaría que pudiéramos hablar acerca de algunas frases que existen por ahí, como por ejemplo, ¿Mm? que valga la pena. Ay, sí, yo nunca la Y yo digo, menciono. que valga la alegría, no la pena, Ajá, que porque valga la alegría, que valga el bienestar. cómo que valga la pena? O sea, Voy a andar contigo a ver si vale la pena. sí, Oye, sí, porque yo me estoy diciendo la pena, oh, la pena de andar contigo. Vamos a ver si acaso algo me parece redituable el haber andado contigo, porque ya desde ahorita sé que es una pena, sí, francamente. hay que tener Sí, mucho eso cuidado con está. las frases hechas. Ahorita regresamos con eso de las frases hechas. Hay muchas frases hechas que conviene ya sacarlas de nuestro acervo cultural y De mi de mi vocabulario, vocabulario. evidentemente de mi vocabulario. Ujú. No sé, es cuestión de poner atención y de darme cuenta de qué cosa es lo que estoy diciendo, porque a veces una persona repite aquello que aprendió o que son las expresiones que se usan comúnmente, pero no están presentes en el significado que tiene. Y yo regreso a lo mismo, el subconsciente registra un significado y sale, actúa en automático. El subconsciente, como tantas veces lo hemos dicho, no es bueno ni malo, se reproduce a sí mismo una y otra vez. Por lo tanto, cuando yo digo eso de que valga la pena, ya la pena, Que oh, valga la viene pena. una sensación de malestar cuando yo digo eso, como cuando Tú no la ocupas, no, ni yo la no, yo ocupo. digo eso, que Yo estoy muy valga la consciente. alegría, Ajá. valga la O que alegría. valga el esfuerzo, o que Pues lo que porque, quieres decir, bueno, pero no la y pena. esfuerzo también es una Por palabra que yo eso, uso con mucho cuidado pero lo porque, que quieras decir, claro, sí, el que valga la pena es como que bueno, a ver si pasa. No, o sea, revisa lo que está uno tratando sí, de decir. sin Oye, embargo, Reina, pero ya van dime. varias veces que nos han mandado a comercial. Ah, sí, no que Y íbamos a tener 40 pues sí, pero minutos no y... nos hicieron caso, Ah, así que bueno, nos vamos a ok, comerciales. de acuerdo, regresamos en un instante. A ver si Gracias. vale Ahora la sí, pena. no pusieron los lentes en la mesa.
Y ya estamos de regreso. Así Estábamos justo buscando otras frases hechas de alguna manera. A ver si nos las mandan nuestros amigos que nos están viendo. Sí, Y más que frases hechas son esas expresiones que están teniendo o que tienen un significado de malestar, como esta. Bueno, muchas veces, como lo leímos ahorita, las frases hechas a veces, no siempre, significan lo contrario a lo que la palabra en sí dice. Lo que pasa es que es un grupo de palabras organizadas de tal forma que te mandan un mensaje, pero a veces esos mensajes, como el que valga la pena, pues pues la palabra pena es de cuidado, o sea, porque es un sentimiento, ¿no? La pena, ¿no? Y entonces ocuparla para todo, pues como que valgas la pena, ¿sí? O sea, tiene una connotación, pero es una frase hecha que conviene revisar. Y nos decían algunos amigos aquí en los mensajes que en algunos lugares, ya lo habíamos mencionado, se ocupan las palabras de forma distinta, ¿no? Claro. Entonces, ¿me decías que en Cuba qué? Que un automóvil se llama la máquina, chico, la máquina, como la máquina, la estación, la tengo parqueada, la tengo parqueada. Ajá. Bueno, yo recuerdo que cuando yo hablo, porque estoy aprendiendo a hablar francés, al decir la estación de camiones, tú no puedes decir la estación de camiones, porque los camiones son esos que cargan mercancías y redilas y no sé, desperdicios. Es la estación de autobuses. O sea, en México, pues decirte ahí viene el camión, lo entiendes, pero no, el camión en la connotación de europea es otra cosa, Sí, distinta al autobús. El autobús es aquella máquina que carga pasajeros. Entonces eso de que te vas a subir al camión, pues ¿cómo que te vas a subir al camión? bueno, sí, y es la forma en la que se usa la palabra en Francia o en Europa. Y aquí creo en que México es también. una forma correcta decir autobús, porque es al que se refiere de pasajeros, pero aquí ya resultó ser que ya camión, autobús da lo mismo. Y esas son las modas de cada país, de cada lugar, donde las palabras han ido como aflojando y hemos perdido la connotación del valor de la palabra. No se diga el tema que es el que a mí me interesa como coach, que es definitivamente lo importante que es apegarnos al valor de nuestra palabra, que es la otra forma de ver el tema, ¿no?, que estamos abordando. ¿Qué te parece si abordamos esa parte del valor de la palabra? Abordemos el autobús. Abordemos el autobús de la palabra. Sí, la palabra es, yo cuando tengo la oportunidad, y de hecho es como una misión ya de vida, es darle ese mensaje a las personas que con la palabra puedes construir tu vida. El valor de las palabras que tú ocupas para llevar a cabo alguna narrativa o promesa. También me decía Reina de los acuerdos o promesas que te haces a ti mismo. Yo creo que son de los más importantes, porque si no cumples ni siquiera los acuerdos que haces contigo mismo, en este caso, mañana te pago o mañana te llamo, o sea que son también frases muy comunes. O sea, para quitarte de encima, ¿qué sucede cuando llega el día de mañana? Porque el día solo tiene 24 horas y tú no llamas o tú no pagas. Bueno, ahí estás faltando a tu palabra. Y estoy dejando un ciclo abierto también, porque eso yo empecé a trabajarlo precisamente cuando hice un curso de cerrando ciclos. Y si yo le decía a mi hermano, por ejemplo, te hablo en la tarde y no le podía llamar por teléfono, le mandaba un mensaje diciéndole, te voy a llamar mañana, y la explicación de por qué no le hablaba hoy, o simplemente le decía, mañana me comunico contigo, pero yo estaba cerrando un ciclo, porque el dar la palabra tiene que ver con decir sí o decir no, o si yo no voy a cumplir con esa palabra por alguna razón, que ya sé que tiene que ver conmigo, sin embargo, en el mundo de las formas yo diría que tiene que ver con otra circunstancia, puedo negociar eso que yo ofrecí hacer. Y es algo muy simple, estamos tocando la orillita del tema profundo, porque lo estás diciendo muy atinadamente, que en efecto es
no dejar ciclos abiertos, porque, bueno, viene una advertencia, porque hay un precio que pagar. Siempre al dejar un ciclo abierto, energía. Hay una energía que va a absorberse y que va a requerirse para que ese círculo se cierre. Entonces, ¿qué mejor es? Mejor negociar, aprender a recordar lo que yo dije y ya no estar usando de muletilla, porque las frases hechas, como mañana te llamo, es una frase hecha, hay que tener mucho cuidado. Si yo dije esa frase, debo de tener el cuidado de decir, bueno, mañana voy a tener el tiempo, el humor, las ganas de hablarle o de pagarle, o sea, en realidad creo eso. Me doy tiempo para pensarlo. Y si no fue así, entonces negocio. Pero hay que tener mucho cuidado. Claro. Porque si a tu hermano le sales con que mejor mañana te llamo y mañana le dices que mejor la próxima semana. No, bueno, a mi hermano nunca le hago eso. No, a mi carnalito no. Pero ¿qué crees? Hay muchas personas a las que de repente sí se les ocurre estar posponiendo una conversación o un pago, por decirte de los ejemplos que se me están ocurriendo. Yo creo que cuando vamos a negociar con alguien, sí es pensar muy bien cuándo sí voy a tener el tiempo para poderle llamar y cuándo sí voy a tener el recurso. Imagínate que le llamo y le digo, oye, te pago dentro de un año. No, pues la persona, eso no es negociar. Bueno, no sé. A lo mejor te lo compra, ¿verdad? Puede ser posible, claro. Puede ser, porque a lo mejor te ve tan sincero de escuchar y decir, oye, te estoy llamando porque te dije que mañana te pagaba, pero no lo voy a hacer así. No, yo siempre pienso, eso en coaching se usa mucho, porque yo creo que sí se puede lograr. Si yo te digo, bueno, mañana no te pago, pero te pago dentro de un año, ¿y qué crees? No te voy a dar los 100 pesos que te debo, te voy a dar 2,000. A lo mejor la persona me dice, órale, va. A lo mejor, o sea, sí. Pero ya son ideas creativas que no son en automático y que tienen que ver con un beneficio extra, que no nada más es la llamada o el pago pendiente, ¿sí? A veces puede ser muy simple, pero también puede ser muy complejo si no agarramos el hábito, porque mucho tiene que ver con nuestra manera de conducirnos con nuestros hábitos. ¿O tú qué opinas? Sí, los hábitos, los valores y el significado que le doy a las palabras es algo fundamental que me conviene tener muy claro precisamente para que yo pueda manifestarme como realmente soy. Uh-huh. Y no desde esa parte de donde no tengo ni idea de quién soy y ahora ya me estoy metiendo en otro tema y actuar de una forma que no me corresponde. En los procesos transformacionales en los que yo participo es muy común leer una serie de reglas, porque pues las reglas siempre existen, ¿no? Incluso en tu vida o en tu familia de seguro hay reglas que cumplir en una familia. Y si no hay reglas, muchas veces pues eso dispersa mucho a la familia. Las reglas también nos sirven para poner límites y también para crear acuerdos entre los miembros de una familia. Cuando una persona no cumple un acuerdo o no cumple una regla, es acreedora a que haya la molestia de un segundo, un tercero, un cuarto y que la armonía se pierda. Entonces lo importante de ser impecable con nuestras palabras es cumplir los acuerdos que hacemos con nosotros mismos, número uno, y cumplir con los acuerdos que hacemos con los demás, ¿sí? Y para eso son las palabras. Entonces, en los entrenamientos de repente las personas con mucha facilidad te dicen, bueno, mañana voy a estar aquí y no llegan o llegan tarde. Entonces viene la confrontación del por qué o para qué más bien llegaron tarde. Entonces ayudarlos a que se den cuenta que su palabra tiene valor y que la abandonaron pues porque no se pararon temprano, desayunaron muy bien, prefirieron bañarse, se maquillaron o prefirieron ir a dejar primero al niño al colegio y después ya pasar a la cita y llegan 5, 10 o 20 minutos tarde. Nos damos cuenta que ahí hay un hábito que conviene revisar. Sí, y ahí lo que se dice es esto de ¿qué hiciste más importante uh-huh. que llegar a la hora que tú mismo elegiste? Y creo que es una pregunta muy poderosa. Eso es coaching y es muy interesante ayudar o acompañar a que una persona se dé cuenta. Si tú eres de las personas que habitualmente llega tarde y dices, es que por esta vez fue que llegué tarde. No. O sea, sé honesto contigo mismo y revísate que si llegaste tarde hoy, seguramente es un hábito
el que ocupas para estar llegando tarde. Y aquí la pregunta que estás haciendo y que es muy bien planteada es, ¿qué fue más importante que cumplir con tu llegada puntual? Y las personas enseguida empiezan con historias, ¿no? Y se defienden, pero como Claro, gato boca arriba. y una vez que se tiene una justificación ya no hay nada que hacer. Cuando la persona se justifica, incluso puede durar horas Pero no hay un justificándose. cambio. Cuando hay una No. justificación no hay un cambio. La justificación solamente sirve para poner una cortina de humo que me impide darme cuenta de qué es lo que está pasando conmigo, que no estoy ejerciendo el valor de mi palabra, Yo precisamente. de hecho he tenido coaches o clientes, los puedo llamar así, yo me imagino que tú también, Reina, donde toda la sesión se va en justificarse y no comprenden que si van al punto, o sea, el punto es, pues fue más importante ese sentirme buen padre y llevar a mi hijo al colegio porque se encimaba a la misma hora que acordamos. Y yo prefiero quedar bien con mi hijo y no bien contigo. Bueno, está Bueno, yendo al punto. sin embargo, Y ahí ya. también ahora existen los teléfonos celulares y una persona puede, para justo como Uy, el valor de su palabra es algo fundamental, si no va a llegar porque eligió, prefirió hacer otra cosa en lugar de estar a la hora en la que quedó, puede avisarme y por ahí ya también está respetando el valor de su palabra. Yo quedé de estar contigo a las 5 de la tarde y resulta que voy a llevar a mi hijo a la escuela a esa hora, por lo tanto contigo estoy a las 5:24. y eso es lo correcto. Yo tengo, bueno, no tengo un plomero, digo, alquilo un Hay un plomero. plomero, Hay un plomero existe un plomero, que yo, porque no es su plomero. exacto, no es mío. Si fuera mío, bueno, no tendría yo ningún problema con las tuberías ni demás. Pero conozco un plomero al que suelo llamar por teléfono porque si él me dice, llego a las 5, Víctor llega a las 5 en punto. Qué maravilloso plomero. Eso No, es. no, A lo mejor no sabe nada de tuve plomería, pero es tratos, sí, puntual. no, además sabe de plomería. Además. Tuve contacto con otro plomero que me decía, voy a llegar, bueno, voy a tratar de llegar como a las 5. No, pues desde ahí ya te estaba avisando que te sentaras. Sí, no, y yo le dije, a ver, no, óigame, no. Primero, dígame, ¿va a venir o no va a venir? Porque me está diciendo que va a tratar de llegar. Primera frase. Y luego como a las 5 inicia a las 5:01 y termina a las 5:59. Quiere decir que si la cocina está inundada porque se rompió la tubería, yo requiero saber, uno, si va a venir, dos, a qué hora va a venir, porque yo no sé nadar. Es muy interesante el que podamos primero revisar en nosotros la connotación que le damos al valor de nuestras palabras y cuando estamos haciendo un acuerdo como mañana te llamo, mañana te pago, mañana. Me caso contigo. Así es. O sea, así que fíjate que yo aprendí para irnos a un corte porque ya nos avisaron. Mm. Una persona que tenía muy claro ese tema era mi madre, Lolita. Mi mamá le podías decir, haz de cuenta, te pago para quitártela de encima el 5 de mayo del 2021. Y ella, ahorita ya no se lo puedo decir porque ella ya trascendió, pero ella días antes te recordaba tu acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque ella lo anotaba, porque ella estaba al pendiente de eso y era muy cuidadosa con sus palabras. Y cuando quería ser hiriente lo era porque sabía ocupar el poder de la palabra. Entonces la palabra es muy importante porque la podemos cumplir o la podemos utilizar como algo muy poderoso siempre en nuestro beneficio, pero también es importante que nosotros revisemos esa connotación que le damos a las palabras. Sí, regresando del corte, yo quiero hablar acerca de una expresión que se usa con mucha frecuencia. Voy a tratar. Okay. Vamos a tratar de regresar después del corte.
Muy bien, pues aquí estamos, tratamos y lo logramos. Y lo conseguimos. Esto es una expresión muy común en algunas personas cuando dicen estamos en sintonía, tú y yo. Exacto. Ajá. La estoy sintonizando. A ver, déjame ver cómo están tus pies. Ahora sí estamos en sintonía. Ok. Esto de voy a tratar de, o estoy tratando de, y yo les digo, no estás tratando, lo estás haciendo, es tu mérito, porque tratar, ¿qué cosa es? Tratar es decir, puede ser que sí, puede ser que no. Estoy condicionando otra vez a mi mente subconsciente a que igual sí voy a poder o igual no voy a poder. Mi ejemplo favorito es, imagínate una rosa tratando de florecer. No, la rosa florece. O una hierba tardando de nacer, ¿no? Sí, hasta florece, claro, porque está tratando. Entonces, o florece o no florece, pero no trata. Y el doctor Deepak Chopra dice, los árboles no tratan de crecer y las flores no tratan de florecer. Así es. ¿Por qué una persona se va a expresar de esa manera? Porque está diciendo, pues igual sí lo consigo, igual no. Yo prefiero utilizar aquello que dice estoy buscando, porque el que busca encuentra, o estoy encontrando la forma de, porque también si digo voy a buscar, me puedo pasar la vida entera buscando, pero si yo digo estoy encontrando la manera de hacerlo, estoy dándome yo el mérito de que realmente lo estoy llevando a cabo, no que estoy tratando. Vaya, es incapacitador eso de tratar. Me haces recordar muchas cosas que de repente yo escucho de las personas, como cuando dices, les preguntas cómo estás, pues aquí batallando. Dices, ay, o estoy ahí pasándola, estoy, o luchando. Dices, o luchando por la vida. Digo, bueno, pues si luchas no vas a ganar. O sea, es importante revisar la manera en que nos expresamos, porque es una manera en que estamos haciendo programación neurolingüística y o como le llaman, inteligencia emocional, ¿no? Qué importante es aplicar la inteligencia emocional a tratar o a luchar. Estoy haciendo, no sé, una tesis y estoy redactándola, las primeras 10 hojas. Ser muy específico, porque de esa manera cumples y programas a tu mente a que lo lleve a cabo. Pero si tú dices, voy a tratar de hacer 10 hojas, pues entonces la misma mente dice, bueno, pues no lo lograste y solo hiciste una. Claro. Así es, porque lo trataste. Pero si tú dices, no, estoy redactando mi tesis y estoy redactando 10 hojas que me comprometí a hacer el día de hoy, te puedo asegurar que si tú empiezas a aplicar esa manera de expresión, vas a empezar a lograr mejores resultados. Claro, y eso es hacia afuera y también hacia adentro. Porque si tú te pones a pensar, es que mañana voy a tratar de, por ejemplo, ayer yo me puse a limpiar todas las persianas, pero yo no dije, voy a tratar de limpiar todas las persianas, sino que yo dije, mañana, no, lo dije el viernes, dije el sábado, porque ayer fue el domingo. Te lo dijiste a ti misma, te llamaste. Me dije a mí, no me mandé mensajes de WhatsApp, no, me cité frente a ¿qué será? A los gatos como testigos y me dije a mí misma, mañana, sábado, el domingo, voy a limpiar las persianas, no voy a tratar, porque si yo misma a mí me digo que es la primera forma de comunicación y la más importante, cómo te comunicas, cómo me comunico yo conmigo, y la cuestión es, el acuerdo es voy a hacerlo mañana, no voy a tratar de hacerlo. ¿Y por qué lo digo hacia afuera? Porque quizás en muchas ocasiones también lo estoy diciendo hacia adentro. Mañana voy a tratar de levantarme temprano, voy a tratar de hacer esto y esto y esto. Y no es que voy a tratar, sino que si realmente tengo el propósito, lo voy a hacer. Aquí tiene mucho que ver en las frases hechas que de repente ya están instaladas en nuestra mente, y ese tratemos o voy a tratar es una frase hecha que a veces opera en automático. Algo que yo, por ejemplo, me gusta mucho resaltar cuando estoy en una conversación con alguien y noto que hay formas de narrar, les pregunto, ¿para ti qué es la vida? No, pues me dicen, la vida es como una batalla. Digo, híjoles, la vida es como una batalla. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, o la vida es una maravillosa aventura. Cada uno o sea,
Cada uno de nosotros estamos diciendo qué es la vida y tú decides si es una batalla, es una guerra, es una lucha, o dices que la vida es una tómbola, o dices que la vida es una maravillosa aventura. ¿Qué es lo que implica? O yo soy vida. O yo soy vida. ¿Qué es lo que implica que tú le hagas una u otra, digamos, definición de qué es la vida? Porque si yo te pregunto a ti, por ejemplo, si nos puedes escribir para ti qué es la vida, me puedes dar tu propio significado de la vida, ¿no? Y puedes irte a un diccionario y escribirme a mí. Yo digo que la vida es una maravillosa aventura. Lo que tiene de connotación es lo que trae detrás, porque si tú eres de los que dice la vida es como la guerra, yo te preguntaría como coach, ¿y qué hay que llevar a la guerra? Armas, granadas, defenderse, protección, comida, medicinas, casa de campaña, granadas, no sé, escudos, tanques de guerra, compañeros para que te ayuden, mapas. Y yo les digo, bueno, y todo eso hay que cargarlo, y no hay edecanes en la guerra. O sea, vas tú a cuestas llevando todo eso. Y fíjate qué sencillo fue el decir, la vida es como una batalla, como la guerra. O si dices, la vida es una tómbola. ¿Qué llevas a una tómbola? Es una canción, en realidad. Es una canción, pero podemos ocupar la aseveración de decir la vida es como una tómbola. Pues una tómbola es un coso así redondo donde da vueltas y salen diferentes objetos de ahí, pero tienen ciertos tamaños. Y hay tómbolas chiquitas, tómbolas grandotas y tómbolas inmensas, como la de la Lotería Nacional. Esa es una tómbola. Bueno, eso hay que cargarlo también, hay que llevarlo, porque es una manera de expresar. Y si dices la vida es como una maravillosa aventura, como yo lo digo, pues una maravillosa aventura, pues nada más llevas lo que traes puesto y tu tarjeta de crédito. Sí, sí, con el poder. Ni eso, y si yo digo que yo soy vida, bueno, caramba, para mí es lo más inspirador que puede existir. Porque sé que yo soy vida. Y lo único que requieres para la vida es ser, y ya eres. Entonces va muy ligero el asunto. Fíjate, en estos ejemplos de solo decir qué palabras ocupas para definir qué es la vida, ¿sí? Hay mucha carga emocional. Sí, y yo diría, bueno, otra vez la famosa ruta crítica. Las creencias determinan los pensamientos que expreso mediante el uso de palabras y eso produce mis emociones. Por eso conviene que vayas a tu diccionario y revises y abras esa maravillosa cosecha que son el múltiple uso de palabras. Hay tantas palabras que podemos ocupar. Y también, aunado a eso, que tú te des cuenta de cómo estás usando las palabras. Aquí otra vez entraría el famoso tema que tú y yo tratamos acerca de hechos e interpretaciones. ¿Cómo interpreto y expreso a través de las palabras? Hechos con H. El mundo que me rodea. Sí, no hechos de echar, de tirar, no. Sino los hechos con en lugar, con H, que es muda, pero no importa, porque a pesar de que es muda, tiene un gran lenguaje, porque cambia el significado. Fíjate, claro. La H que es muda le da significado, cambia completamente el significado. Y bueno, y ya eso me recuerda el francés, que boire y voir son cosas diferentes de cómo lo pronuncio, cosa que no hacemos en la lengua española. Acá no hablamos, no marcamos la diferencia entre vaso y beso. Así es. Por ejemplo, si yo lo que digo vaso, beso. Así es. Y en francés la pronunciación adecuada de la V o B cambia, porque no es lo mismo voir que boire. O je vais boire un petit peu de... Ya está hablando en francés. Sí, así es. La manera en que nosotros pronunciamos y el énfasis que le damos a las palabras conviene para tener, no sé, una comunicación más propia y además una respuesta inclusive más inmediata de parte de quien nos está escuchando. Me recuerda mucho el famoso, la manera en que nos enseñaron, bueno, me enseñaron a mí en la primaria, del mensaje estaba hecho entre el que escucha y el que
el emisor y el transmisor, y que entonces la oración, ahí estaba la comunicación. El emisor y el receptor. El emisor y receptor, y me acuerdo hasta del dibujito de mi libro de primaria donde nos decían que el contenido estaba en el mensaje. Hoy en día eso ya cambió y está en lo que Reina empezó a decir al inicio de este programa, que se nos fue como el agua, rapidísimo. Esa es otra frase hecha. Se fue como el agua. Se fue ¿A como dónde el se agua? fue el agua? Se fue como Pues el se agua. fue adentro, ¿no? Uh-huh. Es bueno, que el mensaje está en la interpretación que la otra persona hizo de lo que yo dije. Esa es la comunicación de hoy en día, y por eso es bien importante la connotación que le damos a las palabras, porque en la interpretación es donde está el contenido del mensaje. Claro, hay un chiste muy bien. A ver, cuéntalo. El chiste, que la misma frase dicha en 3 tonos distintos tiene un significado completamente diferente. Un señor en la mañana se despierta, su esposa está a un lado, la mira y dice, ¿cómo? ¿Amaneciste? Sí, el señor número 2 voltea y mira a su esposa y le dice, ¿cómo amaneciste? Uh-huh. Y el tercero es, ¿cómo amaneciste? Muy bien, pues creo que con ese chistorete de Reina nos vamos con este tema maravilloso del valor de la palabra. Muy bien, ya nos dijeron que colorín colorado. Este cuento ya se acabó, pero continuaremos en otra emisión. Gracias por estar con nosotros. Yo soy tú y te amo, te agradecemos tu presencia. Gracias, Víctor, es muy divertido hacer programas contigo. Qué bonita palabra, gracias. ¿Verdad? Es de mis preferidas. Gracias. Gracias.